Bien, el día de hoy vamos a ver lo que se refiere a medición de presión. Hasta ahora hemos analizado, para haciendo un reprise, hemos visto lo que son las generalidades de instrumentación, hemos visto también lo que se refiere a diagramas de instrumentación, cómo interpretarlos, también hemos podido analizar lo que son los sensores de posición, desplazamiento y proximidad. Luego vimos la unidad de medición de caudal, seguida de la unidad de medición de nivel, y ahora vamos a ver la unidad de medición de presión. Luego nos restaría ver lo que es medición de temperatura y luego otros sensores más. Bien, para empezar, tenemos los elementos primarios de medida. Verán, lo que se mide la presión, pues mide la presión que ejerce el fluido, ¿ya? En ciertas condiciones, a eso se trata. Recordando lo que es presión, pues recordando cuando fue caudal pudimos analizar un poco de los conceptos, y si recordamos, la presión es la fuerza sobre el área, ¿no es cierto?, que ejerce el fluido. Ahora, la presión existen varias formas de medir, y una de ellas es utilizando de manera directa, así como los otros dispositivos que podían medir de manera directa o indirecta. Recordando, cuando uno se refiere a medición directa es porque logra ver la medida directamente, tal cual como lo dice la palabra, desde el operador hacia el dispositivo. Y cuando es indirecta, pues se necesita algún tipo de electrónica para que interprete la señal y la entregue al operador y éste pueda leer. Aquí podemos ver el primero, que es un barómetro de cubeta o un manómetro en U. Estos son elementos primarios que entregan la medición de presión, pero de manera directa. Miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocidas. Ya, en este caso, su rango de medida va de 0.1 a 3 MCA. MCA significa metro columna de agua, para que ya vayan añadiendo esas siglas a su vocabulario. Es una medición directa y es de bajo costo. Un ejemplo es el barómetro de cubeta, ya, el manómetro de tubo en U, el manómetro de tubo inclinado, el manómetro de toro pendular y el manómetro de campana. Ya, a eso se refiere lo que es la medición directa, y estos son algunos ejemplos. Mide la presión, ¿no es cierto?, con la ejercida de un líquido de densidad y alturas conocidas. Aquí tenemos a la atmósfera y ya esta va conectada al sistema. Pero este es el líquido que ustedes pueden ver aquí con el mouse, que tiene una densidad y altura conocidas. Debido a la presión va a incrementar mayor altura, y es con ello que puedes determinar en función a fórmulas. Ya, aquí, este es el más conocido, que ustedes quizás lo han visto por todos lados. Si han tenido la oportunidad de trabajar en una planta, pues probable es más que seguro que se han topado con este amigo. Este es el tubo de Bourdon, ya, es un manómetro de Bourdon. Aquí veo que la imagen, voy a subirla porque se está... Ya, ahí sí. Bien, este es el tubo de Bourdon. Este es el famoso tubo de Bourdon que ustedes suelen ver con esta apariencia, y obviamente tiene aquí, a veces viene en bares, otras veces viene con las dos nomenclaturas, que puede ser en bar o en PSI o en kilopascal. Depende del que compren, ¿no? Pero igual son mediciones de presión. Este es un anillo casi completo, cerrado por un extremo al aumentar la presión en el interior del tubo. Este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora. El rango de medida va de 0.5 a 6.000 bar. ¿Cómo funciona? Parte de la presión, porque esto se conecta directamente donde se ejerce la presión, parte de la presión es transmitida, un proporcional, es transmitida hacia dentro del dispositivo, lo cual obliga a que la aguja que se encuentre en el mismo, no sé si ven el mouse, se impulse, se mueva por la presión de este fluido al cual ha sido conectado. Y donde ella se estabilice, pues indicará, donde esta aguja se empieza a mover, ¿no?, y donde se estabilice, indicará la presión a la que se encuentra ese fluido. ¿Ya? Y la medición puede ir desde 0.5 a 6.000 bar. Ahora, ¿dónde lo pueden usar? Pues pueden utilizarlo en fluidos corrosivos, fluidos viscosos a altas temperaturas o vapor de agua. Este se utiliza bastante en presostatos, por ejemplo. En el compresor, o en cualquier tanque de oxígeno, o en cualquier tanque que tiene un gas. Siempre existen dos manómetros,
uno que mide la presión del tanque y otro que mide la presión de salida. Podríamos indicar que la presión del tanque sería la presión hidrostática y la presión de salida sería la presión dinámica. Sin embargo, ambas son presiones que estarían midiendo, en este caso, el tubo de Bourdon. El tubo espiral es parecido al tubo de Bourdon, ¿ya? Se forma enrollando el tubo de Bourdon en forma de espiral, en cambio, ¿ya? Alrededor de un eje común. Y este permite medir presiones de un rango de 0.5 a 2500 bar. Se dieron cuenta que el manómetro o el tubo de Bourdon, manómetro de Bourdon, permite de 0.5 a 6000. Cualquier presión por debajo de los 0.5 no la va a poder medir, no es tan sensible, a diferencia de los manómetros que sí son un poco más sensibles. El tubo en espiral es similar, pero el rango de medida alcanza solamente hasta 2500 bares. La lectura de la medida es directa, puesto que lo que mide se ve, al cual así, ¿no es cierto?, inmediatamente mide y se puede determinar cuál valor fue la presión. Exactamente, el tubo en espiral cumple la misma función, ¿ya? Y se utiliza de la misma manera que el anterior para fluidos corrosivos, fluidos viscosos, altas temperaturas y vapor de agua, siempre y cuando no sobrepasen la presión máxima, que en este caso fue de los 2500 bares. Ahora vamos a ver el que se refiere al tipo diafragma. Esta palabrita ya la han escuchado anteriormente porque hay muchos sensores que son tipo diafragma, solo que la naturaleza de los mismos es diferente. Por ejemplo, está el diafragma diferencial de presión, también el diafragma capacitivo, entre otros más. Y ahora el tipo de diafragma para medición de presión. Si se fijan bien, está formado por dos paredes circulares, dos cápsulas circulares. Ya está conformado por varias cápsulas circulares conectadas entre sí, de forma que al aplicar presión cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palanca. ¿Ya? Quiero que veamos este gráfico ahora para explicar lo que dice la información. Esto que voy a señalar con el mouse son como dos placas semicirculares que tiene, ¿ya? Como una campana, semicampana aquí. Cuando ingresa el aire a presión, presiona esa campana y la deforma. Al deformar significa que deja de tener su forma semicircular y empieza a tener como cuando alguien aplasta una membrana, ¿ya? Se empieza a deformar cada vez que algo presiona. Y esta presión, esta fuerza sobre área que se ejerce dada al fluido, es transmitida o amplificada por este juego de palancas que ustedes ven aquí, y como resultado genera lo mismo que lo que hacía el manómetro de Bourdon, mover la aguja, y la moverá hasta el nivel de presión en función de lo que colocó, de la presión del fluido. Todos estos dispositivos son calibrados de tal manera que la aguja no se mueva simplemente porque alguien medio le ejerció una pequeña presión, va a llegar a cualquier valor. Son calibrados y ella también ejerce una resistencia para poder determinar la presión del fluido, ya que lo que ocurre aquí es proporcional a la presión del fluido, no es total. Entonces, se ha sido calibrado y diseñado para que el resultado sea proporcional al valor total del fluido. Así también se puede usar en fluidos corrosivos, fluidos viscosos, altas temperaturas, vapor de agua. Se dan cuenta que todos tienen la misma aplicación, pero el rango de medida va de 50 MCA, eran metros de columna de agua, a 2 bares. Este de aquí, como pueden ver, es mucho más sensible porque el de acá era de 0.5 a 2500. El de acá tranquilamente mide de los 50 MCA a 2 bares. Es mucho más sensible que el anterior. Ahora también tenemos el que es capacitivo, ¿ya? El capacitivo tiene una variación de capacitancia que se produce en un condensador al desplazarse en una de sus placas. Verán, lo que ocurre aquí es como un diferencial de presión. Cuando llega una presión del fluido, ¿no es cierto?, este va a desplazar las placas. Aquí vemos el dibujo de cómo se encuentra formado. ¿Ya? Este es un sistema parecido al diafragma, pero lo que ocurre es que esta parte de aquí que estoy señalando con el mouse se transporta, se mueve en función de la presión que ejerce el fluido. O sea, esto que estoy señalando aquí, que forma de una boca al revés, ¿ya? Al presionarla se mueve y hace que exista una variación de la capacitancia, por eso se llama capacitivo. Esto es interpretado de manera electrónica y se obtiene ya que la variación
el movimiento ejercido en este sistema es debido a la presión, es proporcional. Entonces, se logra determinar en función a un dispositivo electrónico que es la variación de la capacitancia para determinar el valor de la presión. Si es mayor presión, más se moverá; si es menor presión, menos se moverá. ¿Ya? Te da un resultado de 0.05 a 5 y de 0.5 a 600 bar. En esos dos rangos existen y se dan cuenta que tiene una alta precisión. Y se utiliza en mediciones estáticas y dinámicas. Estáticas quiere decir para un fluido constante y dinámicas para fluido que se encuentra variando constantemente su presión. Bien. Luego tenemos el piezoeléctrico. Todo lo que estamos viendo desde medición de caudal, de nivel y todo lo demás son sensores. Entonces, este también no deja de ser diferente, es un sensor. Son materiales cristalinos que al deformarse por acción de una presión generan una señal eléctrica. Permiten medir presiones de 0.1 a 600 bar y mediciones con poca sensibilidad. Verán, son materiales cristalinos. Voy a tratar de encontrar uno en internet, que no les he puesto un gráfico aquí. Hagan de cuenta que tienen una gomita en sus manos, ¿ya? Y que la presionan. Y cada vez, en función de cuán fuerte vayan presionando, esta gomita, hagan de cuenta que tiene dos terminales. Se genera un voltaje en esos terminales. Si ustedes presionan más fuerte, más voltaje hay entre esos terminales. Y eso es debido a la presión. Y es ahí que determinan, en función de la variación de ese voltaje, el valor de la presión. Vamos a buscar aquí un yeso cristalino para que puedan... Cristalino, dije, equivoqué. Piezoeléctricos. Ya, este que no les he puesto dibujito, no sé por qué, me he olvidado. Vamos a ponerle. Es bien sencillo esto y interesante como todas las clases, ¿no? A ver. Viene con animación, perfecto. Verán, esto es piezoeléctrico. Es un sensor, es un material cristalino ya de la naturaleza, es algo que Diosito nos dio para hacer algo, ¿no? Entonces nuestro trabajo es utilizarlo y darle un buen beneficio. En este caso, este material es un material cristalino que ya tiene la propiedad, o sea, ya es algo intrínseco del material, que al ejercerle una presión tal cual como está en la animación, se genera una tensión. Esta tensión es proporcional a la presión que realiza y se lo utiliza en dispositivos tipo manómetros para poder determinar la presión. Entonces, a medida que se ejerza una presión, variará la tensión. Y esta luego la interpreta a través de un controlador e indica en una pantalla LCD, los más actualizados, cuál es el valor de la presión del fluido en ese caso. Y tenemos el rango de 0.1 a 600 bar. Miren que ya es un poco más preciso. Luego tenemos otro que es muy parecido y quisiera que hoy lo logren ver para que no se confunden, que suelen mezclarlos a veces. El 1 es piezoeléctrico. Piezoeléctrico significa que presiona y genera una tensión en los terminales que es proporcional a la presión. Pero piezo-resistivo, el nombre lo indica, es diferente. Este sensor consiste en un elemento elástico que varía la resistencia en ohms de un potenciómetro en función de la presión. ¿Pero qué cosa varía? Aquí ya no varía el voltaje, sino varía la resistencia, ¿ya? El rango, bueno, varía de 0.1 a 300 mil. Este es mucho más preciso. Y mediciones con alta sensibilidad. Es decir, que ni bien ejerce un poco de presión, que es muy imperceptible, que no se la puede percibir por un manómetro de Bourdon. El sensor resistivo o piezo resistivo, sí lo va a hacer, ¿ya? Déjenme ver si logro encontrar una animación. Tal vez haya. Y estos sensores también se utilizan, por ejemplo, en Arduino, por ejemplo, para programar. Bueno, estos ya son un poquito más